Vamos a hablar hoy entonces de historia pediátrica. Eh, bueno, como ya ustedes conocen, tenemos hoy al doctor Alirio Torres, que no necesita presentación porque ya les he hablado de él tanto que ya saben quién es. Este, bueno, si al final podemos preguntarle alguna cosita, bueno, nos acordamos. Em, bueno, esta foto es cuando yo estaba en el séptimo semestre. em, en el pediátrico de Punto Fijo. Y esa de verdad que es esas tres filas de banquitos. Ahí se sentaban todas las madres con los niños. Digo se sentaban porque me imagino que ahorita no, se sientan un poquito más despegados. Pero imagínense todo este poco de madres aquí sentadas una detrás de la otra. Eso parecía que nunca iba a terminar el triaje de pasar la consulta, pues. Pero como dos veces logramos eso de entre todos vaciar el triaje. Bueno, aquí están compañeros que estaban conmigo y bueno, la mayoría ya se fue del país. Bueno, de todas maneras, esto es una presentación que yo hago, es la misma presentación que yo hago cuando doy el curso preclínica y bueno, coloco algunos memes. Como saben, o sea, ser pediatra tiene su vocación porque obviamente debes gustarte los niños y no solamente gustarte los niños sino tener el respeto por él, de saber y conocer que tener en mente pues que él es un paciente, que no es una um, no es un primito tuyo, no es un sobrino tuyo, sino por más cariño que tú les tengas a los niños, que debes tratarlo como un paciente. eh, En pediatría, bueno, se van a dar cuenta que van a tender a no usar bata blanca. Por lo menos recuerdo un colega el doctor Alirio, que estaba ahí en el pediátrico, en este momento no me acuerdo, el apellido Castro, el doctor Castro, él usaba batas de otro color, pues, o sea, de azul claro, de beige, algo que nunca vi, pues. Y bueno, aparte del doctor Mato que usaba negra, imagínense. Pero ellos, así para que el niño no identificara que era el médico. Claro, yo actualmente ahorita se usa mucho con muñequitos, obviamente las mujeres. Este, pero bueno, eso es otra cosa. Igual, una de las cosas obviamente que entonces no me gusta en la parte pediátrica, tener que agarrar el niño, para que si, para examinarlo, todo eso, que hay que hacerlos como de otra forma. A veces el niño entiende, pero a veces no, para examinarlo. Y bueno, por eso es algo de vocación, pero que cuando ustedes estén en la clínica pediátrica van a tener que pasar por eso. Entonces, bueno, aquí aprovecho también de explicarle un poco de las dosis pediátricas. De todas maneras, como este video siempre lo van a tener disponible, de tal manera que cuando ustedes vean, o sea, ahorita seguramente no les va a aprovechar mucho, pero cuando estén ustedes en el pediátrico ya sepan cómo sacar la cuenta de las dosis pediátricas, o si en un momento dado lo necesitan para algún familiar pediátrico que tengan y necesiten sacar la cuenta. Entonces, bueno, como de hecho hay los del quinto me estuvieron preguntando cómo sacar la cuenta de las dosis pediátricas, a pesar que yo se lo expliqué. Pero me estaban preguntando porque el profesor de fármaco les estaba mandando a hacer un ejercicio. Que como les digo, de verdad por lo menos a mí yo siempre vi fue fármaco pura teoría y en las clínicas fue que empecé a ver la práctica. Bueno, lo cierto es que entonces vamos a ver dos ejemplos. Vamos a suponer que tenemos un paciente, ¿verdad?, con una infección y que le vamos a indicar sultamicilina. Sultamicilina es un medicamento, un antibiótico que se usa vía oral y que es el mismo ampicilina sulbactam cuando es endovenoso. Su dosis, ¿verdad? La dosis que les va a decir el libro es de 50 miligramos por kilo día y que eso va a ser cada 8 horas. Ok.
Y que eso va a ser cada 8 horas, va a ser así. No es como las dosis de adulto que tú dices, bueno, 500 miligramos, ¿cuál es la dosis de la sultamicilina? 750 miligramos cada 12 horas o 375 miligramos cada 8 horas. Y el paciente pese lo que pese, tú le das eso, pero como el paciente pediátrico es por peso, entonces el libro te dice esto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que tú al paciente le vas a dar, ¿verdad? 50 miligramos dependiendo de cuánto pesa. Por cada kilogramo que él pesa vas a sumar 50 miligramos. Y que esto se lo vas a dar durante todo un día. O sea, esta es la dosis en el día que le vas a dar. Pero como hay medicamentos que se dan cada 12 horas, cada 8 horas, entonces tú luego debes dividir esa dosis completa del día entre las veces que se la vas a dar. En este caso, lo debemos dividir entre 3 porque se lo vamos a dar cada 8 horas. Dejando dicho de una vez algo que me enseñó también el doctor Torres, cuando tomamos un medicamento cada 8 horas, normalmente siempre tendemos a tomarnos el medicamento a la hora que compramos el medicamento. A la hora que sea, bueno, pero cuando sea cada 8 horas, entonces si venimos, nos tomamos el medicamento, lo compramos a las 7 de la noche, no lo tomamos, ¿a qué hora nos va a tocar la siguiente dosis? 7 más 8, 15, a las 3 de la mañana. Entonces, imagínense, hay que estar levantando a la gente para tomarse el medicamento. Entonces, ustedes deben aprenderse que la hora, cuando es un medicamento cada 8, ustedes pueden recomendar, o para ustedes mismos, que el paciente se lo tome a las 7 de la mañana, 3 de la tarde y 11 de la noche. 7 de la mañana, 3 de la tarde y 11 de la noche, eso es cada 8 horas y no interrumpe el sueño. Bueno, lo cierto entonces que ustedes tienen, ¿verdad? Que el paciente, esta es la dosis. Pero no solamente deben aprenderse eso, sino que deben aprenderse la presentación del medicamento. Que en este caso viene en suspensión y dice 250 miligramos en 5 cc. Es decir, que por 5 cc, por cada 5 cc hay 250 miligramos. Entonces esto yo lo debo llevar a la dosis que le debo dar al paciente. Y que eso es lo que voy a escribir en el récipe. Yo no le voy a poner a la madre a sacar todas estas cuentas. Entonces, la primera cuenta que voy a hacer es que voy a ver cuánto le toca en el día al paciente. Entonces, sencillamente multiplico 50 miligramos por, supongamos que tenemos un paciente que pesa 8 kilogramos. Lo multiplicamos por 8 y entonces nos da 400. 400 miligramos por día. Es decir, que en el día el paciente se va a tomar 400 miligramos. Entonces, luego, ¿qué voy a hacer con eso? Bueno, ahora lo voy a dividir entre 3. Porque no le puedo dar los 400 miligramos, sino que le debo dar eso dividido en un periodo de cada 8 horas, que serían 3 veces al día. Entonces, divido 400 miligramos día entre 3 y me da 133 miligramos. Eso es lo que yo le voy a dar cada 8 horas. 133 miligramos cada 8 horas. Pero como ustedes saben, yo no puedo agarrar la cápsula de 500 miligramos, perdón, de 750 miligramos y ponerme a pesar cuánto es. Entonces para eso existe la suspensión. Entonces la suspensión me dice que viene una concentración de 250 miligramos cada 5 cc. Entonces, sencillamente hago una regla de 3. Digo, si hay 250 miligramos en 5 cc, ¿cuántos cc serían? 133 miligramos. Entonces, aquí agarro, multiplico 133 miligramos por 5, lo divido entre 250 y me da 2 cc. Eso es lo que yo le voy a dar cada 8 horas. Como les estoy diciendo, estos 400 miligramos es cuánto le toca al día. Y entonces, en cambio, 133 miligramos es la dosis, cuánto le toca cada vez que lo vaya a tomar.
vuelvo y le repito, lo multiplico 133 por 5 entre 250 haciendo una regla de 3 y me da 12C. Eso es lo que yo le voy a dar cada 8 horas. Pero bueno, como siempre existimos los flojos, ¿verdad? Seguro hubo una persona matemática y eso que vio la cuenta, toda esta cuenta y dijo, bueno, esto yo lo voy a resumir a algo. Entonces él dijo, bueno, y yo agarro el peso, ¿verdad? De 8 kilogramos que pesa el niño y lo divido entre 4, me ahorro todo esto y me da 12C. Es decir, que esa es la abreviatura para la dosis de sultamicilina. Sin embargo, luego lo repito, esto es algo que eso es como lo de cuando les enseñé las cuentas en ginecología de hacerla más rápido, al sacar la cuenta de la edad gestacional, pero que a los ginecólogos no les gusta. Igual aquí a los pediatras no les gusta. No es que no les gusta, sino que ellos no te van a dejar que tú saques la cuenta 8 entre 4, porque si no, fácilmente se te va a olvidar todo esto, cómo se saca la cuenta. Entonces, si tú olvidas eso, entonces después vas a quedar como que no sabes. ¿Por qué necesitas siempre saberlo? Porque, por ejemplo, y si te llega una presentación diferente, y si te empiezan a vender en la farmacia una presentación que no es de 250 miligramos en 5, sino de 125 miligramos en 5. Entonces, ya no puedes sacar la cuenta dividiendo entre 4, sino que tienes que hacer todo esto para sacar. Y vuelvo y lo repito, siempre la idea es saber de dónde vienen las cosas y para que si no se olvide, así como yo, por más que no soy pediatra, pero más nunca se me olvidó de tantas veces que tuve que sacar esta cuenta. Como les digo, dividir los kilogramos de peso entre 4 es una fórmula, un atajo solamente para la sultamicilina. Cada medicamento tiene un atajo, pero ¿qué pasa? Que ustedes tienen que estar seguros que el atajo está en base a qué concentración del medicamento, porque hay medicamentos que tienen diferentes presentaciones pediátricas. Entonces, por eso que tú debes tener cuidado con eso. Entonces, ya después que tú has sacado esta cuenta, ¿verdad? Ya ahora tú escribes en el récipe las indicaciones: sultamicilina, dar a tomar 12C cada 8 horas por 7 días. No olvidar nunca dar a tomar, porque casi que me lo hicieron poner a caligrafía. Dar a tomar, no escribir sencillamente tomar 12C, porque esto no es una orden para el niño. No puedes escribir tomar 12C porque el niño no va a leer esto. Lo que va a leer es la madre, entonces tú le debes dar las indicaciones a la madre y por lo tanto la madre debe leer dar a tomar 12C. Siempre entonces colocar en la indicación la dosis, cada cuántas veces y por cuántos días. Entonces llega el niño siendo adolescente 5 años después y todavía está tomando sultamicilina. Se han visto casos. Entonces ustedes siempre deben colocar por cuánto tiempo van a tomar. Bueno, resulta que tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Porque existe, por ejemplo, el acetaminofén, que es un medicamento que normalmente no se da por tiempo prolongado como es la sultamicilina, como son los antibióticos, que se deben ser 7 días, 10 días, sino que tú le dices a la madre, bueno, dele acetaminofén si tiene fiebre, pues. Entonces, bueno, si tienes fiebre, eso implica que no le voy a dar a juro toda la dosis del día, sino que a lo mejor le voy a dar una o dos veces. Entonces, ¿cómo hacer para calcular que sea una o dos veces y no todas las veces que son de un día? Bueno, entonces normalmente estos medicamentos que son para tratamiento sintomático, que solamente van a ser por dosis específicas, entonces la fórmula, o sea, la dosis de ellos que dice el libro, te la da en dosis de una vez. O sea, no te la da por día, sino que de una vez te dice cuántos miligramos le vas a dar por dosis, por vez que le vayas a dar. Por supuesto
que tú también le debes especificar al paciente que no es que él cada vez que tenga fiebre y a las 2 horas vuelve a presentar fiebre, le vas a volver a dar medicamento. Todas esas cosas le debes explicar. O sea, tú le puedes decir, mire, usted le va a dar acetaminofén si le da fiebre, pero no le puede dar antes de las 4 horas o antes de las 6 horas. Porque entonces empiezan a dar cada 2 horas y intoxican al niño. Claro, con el acetaminofén es poco probable que haya una intoxicación porque es bastante bajo su dosis tóxica, pero deben tener cuidado con eso. Entonces, el libro dice que si lo piensas indicar cada 6 horas, puedes indicar una dosis de 15 miligramos por kilo día, por kilo dosis. En cambio, si lo piensas dar cada 4 horas, por ejemplo, un niño que está presentando mucha fiebre, o vas a indicar el acetaminofén para el dolor y está presentando mucho dolor, y lo vas a indicar cada 4 horas, entonces deberías bajar la dosis a 10 miligramos kilo dosis. ¿Cómo se saca la cuenta en estos casos? Bueno, igual, obviamente debes aprenderte la presentación, que en el caso del acetaminofén, o el tachipirín, o el atamel, que es lo mismo, 120 miligramos en 5 cc. Por cada 5 cc hay 120 miligramos. Entonces empiezas a sacar la cuenta igual. Multiplicas los miligramos, ¿verdad? Los miligramos de la dosis por los kilos del paciente. En este caso, un paciente que pesa 16 kilogramos. Paciente que pesa 16 kilogramos, lo multiplico por la dosis 15 miligramos y me da 240 miligramos dosis. De una vez me da que le voy a dar por cada vez 240 miligramos dosis. Es decir, que me estoy saltando este paso que está aquí de dividir entre 3. Porque fíjense que por eso es que les coloqué aquí entre paréntesis, este va a ser la dosis que le voy a dar. Entonces, ya de una vez al multiplicar, como esto está en dosis, como esto aquí está en dosis, entonces aquí esto me da de una vez 240 miligramos por cada dosis. Como no es por día, no lo tengo que dividir para llevarlo a dosis. Luego, lo mismo. Entonces, si 120 miligramos hay por cada 5 cc, ¿cuántos serían 240 miligramos? ¿Cuántos cc serían? Bueno, multiplico 240 por 5 entre 120 y me da 10 cc. O también tiene su formulita, multiplicar el kilo de peso por 0,625 y eso me da igual la dosis que le voy a indicar. Entonces luego colocamos la indicación: acetaminofén, dar a tomar 10 cc, la dosis, cada cuántas horas y por cuánto tiempo. Tú, por ejemplo, le dices, bueno, por 3 días, si persiste la fiebre, persiste el dolor, acudes nuevamente. Bueno, ya saben entonces que es relativamente eso. En resumen, es agarrar la dosis, multiplicarla por el peso del paciente, dividirla entre los días, entre las veces que le vas a dar por día, y luego hacer una regla de 3 con la presentación. Bueno, entonces en cuanto a la historia clínica del pediátrica, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que este es un paciente fuera de lo común, en el sentido de que no es un paciente que viene solo, sino que siempre viene con su madre, su padre, a quienes con quienes debes mediar para poder interrogar al niño. Es decir, entonces va a ser un interrogatorio indirecto. Ellos te van a decir todo lo que el niño siente o lo que no siente, lo que le duele, lo que no le duele y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, quiero que tengan presente que deben tomar en cuenta al niño. Mientras mayor sea el niño, deben incluirlo en la revista.
en la entrevista, perdón. No deben excluirlo de tal manera que ustedes puedan hablar con el niño hasta donde él pueda, pues. Indagar con él donde te duele, señálame donde te duele, todas esas cosas para que el niño entre en confianza con ustedes, de tal manera que cuando lo vayas a examinar te sea más fácil. Uno. Dos, muchas veces el niño te va a dar algunas otras datos que la madre no te está dando, porque la madre no siente el dolor. Entonces eso te va a ayudar. Entonces no piensen que siempre que ustedes van a ver un paciente pediátrico van a hablar puro con la madre. No, tienen que hablar con el niño también. Entonces, como saben, los niños siempre van a querer que se les preste atención, además de que están en un sitio fuera de su casa, que a lo mejor él está nervioso, todas esas cosas, se siente extraño. Entonces, mientras más se sienta él así, más menos va a colaborar. Bueno, aquí fíjense este dibujito. Muchas veces la madre está habla que habla, ¿verdad? Entonces, bueno, se le pone el chupón porque es que no me deja pensar ni siquiera. Entonces, ustedes traten de abordar al niño hasta donde puedan y entonces, bueno, después pasan a la madre o al padre o al representante con quien viene. En el caso de, perdón, en el caso de los niños, sus antecedentes, como ellos casi no tienen antecedentes personales porque muchas veces, la mayoría no han sido operados antes, no han tenido enfermedades como lo que es la hipertensión, el diabetes, como ustedes están acostumbrados hasta este momento en preguntar. Pero en ellos sí tienen que hacer otras preguntas que son lo que se llaman antecedentes fisiológicos. Esos antecedentes fisiológicos son todo lo que ha transcurrido desde que él nació. Deben interrogar, sobre todo obviamente mientras más pequeño el niño sea. Entonces ustedes deben preguntar lo que se llaman los antecedentes obstétricos del niño, o sea, de la madre con respecto a este embarazo. Este hijo es qué número de sus hijos, fue parto o fue cesárea, tuvo alguna infección durante el embarazo, a los cuántas semanas tenía cuando lo dio a luz, respiró y lloró espontáneamente al nacer, cuánto pesó, cuánto talló. Todas esas son preguntas que deben hacer para para colocarlos en la historia, son importantes. Luego, ¿verdad? También están cómo ha sido su crecimiento y desarrollo. Ahí vas a preguntar a qué edad levantó la cabeza, a qué edad se puso de pie, a qué edad gateó, a qué edad caminó. Todas esas cosas se van a colocar y de hecho la historia pediátrica entonces es un poquito en un formato diferente porque debes colocar todo ese tipo de cosas. También está lo de las vacunas. Entonces obviamente debes saberte las vacunas que debería tener cada niño al año, cuál se coloca, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años. Eso lo van a aprender en pediatría, para que cuando llegue un niño entonces ustedes sepan si tiene sus vacunaciones completas. Bueno, igual deben interrogar los antecedentes familiares del paciente en cuanto a sus padres, sus abuelos, y bueno, obviamente alguna enfermedad que él haya tenido, alguna enfermedad de las infectocontagiosas como sarampión, varicela, parotiditis, etcétera. Estas no son ninguna de estas, bueno, nada más las 3 primeras con las dosis. No son láminas mías, sino que yo
las tomé como apoyo. Otra de las cosas también que deben interrogar es la alimentación del paciente. ¿Cuándo sucedió la ablactación? Que la ablactación es el momento en que él empieza a probar una comida diferente a la leche materna. Entonces, ustedes deben reportar, madre refiere lactancia exclusiva. Por ejemplo, un paciente que tiene 3 meses de nacido, lactancia materna exclusiva. Bueno, ya se sabe que eso es lo único que hasta ahora ha probado. Bueno, pueden decir lactancia materna actual, ablactación a los 5 meses. Entonces eso quiere decir que ya empezó a probar algunas comiditas, algunas fruticas, alguna sopita, pero se mantiene tomando leche materna. Entonces también llega el momento, que en este momento se me olvidó, el momento en que él deja la leche materna y entonces se coloca también. Igual no es necesario que ustedes pregunten toda la historia de alimentación, porque puede usted, por ejemplo, un niño de 5 años, 5 o 6 años, a lo mejor no es necesario decir, claro, también depende de por qué asistió el paciente, pero no es necesario a lo mejor que hablen todo sobre la leche materna, porque ya hace tiempo sobre eso, sino que ustedes colocan que el madre refiere, el paciente está inserto en la alimentación familiar, es decir, que él come lo que comen todos, ¿no? Es en resumen eso. Bueno, aquí está, como les había dicho, todas las cosas que ustedes van a preguntar, que esos son antecedentes prenatales. Disculpen ahí que les dije obstétricos no, prenatales. Todo lo que sucedió durante el embarazo del paciente, ¿verdad? Y durante el nacimiento, como les dije, cuánto pesó, cuánto nació, cuánto pesó y cuánto talló, etcétera. Como les digo, igual ustedes deben colocar qué número de hijo es, si este es un producto de qué gestación, producto de una segunda gestación, de una tercera gestación, etcétera. Como les dije, bueno, igual deben reportar, respiró y lloró espontáneamente al nacer sobre todo si es un recién nacido y si la madre lo sabe, ¿qué APGAR tuvo? El APGAR es una clasificación que nos habla de si hay si el paciente tiene algún tipo de dificultad respiratoria al nacer. Y eso es por puntaje y se debe medir al minuto y a los 5 minutos. Pero eso casi nunca la madre lo sabe, pero si es un niño que nació en ese hospital, ¿verdad? Y se está reingresando por alguna otra cosa, ahí en la historia va a estar ese dato que ustedes deben colocar en la nueva historia que se le está haciendo. Igual, si el niño, bueno, por tener un APGAR bajo, ameritó AMBU, ventilación con AMBU o intubación, etcétera. O ellos te van a referir, bueno, no, si el niño se quedó 5 días más hospitalizado porque yo tenía una infección urinaria, entonces el niño presentó una infección, etcétera. Todas esas cosas se deben colocar. Bueno, como les dije, todas las cosas asociadas al parto, también esto es importante, sobre todo en los recién nacidos, paciente menor de 5 meses. Si hubo ruptura de membranas prematura, es decir, antes que la paciente dilatara hasta los 8 centímetros, si sucedió todo eso, es porque eso es riesgo de infección. Todas estas cosas, todos estos antecedentes que a lo mejor ustedes lo ven como que es mucho, todo esto es importante porque todas estas cosas son factores de riesgo para algo, para algún tipo de infección, para alguna malformación, etcétera. Entonces es por ello que uno los debe interrogar y colocarlos en la historia. Y bueno, ya después, interrogatorio, vamos a decir, funcional,
por aparatos y sistemas, todas las cosas que implican, como ya hemos conversado. En cuanto a... Entonces ya después viene, ¿verdad?, lo que es el examen físico. En el examen físico muchas de las cosas son parecidas. Sin embargo, no deben olvidar algo que siempre los pediatras van a decir, que el niño no es un adulto chiquito. El niño no es un adulto chiquito. Él es otro tipo, vamos a decir, otro ser humano, otra manera de ver a un ser humano que tiene fisiologías y anatomías diferentes a las de un adulto, y por lo tanto no puedes esperar que él vaya a reaccionar igual que un adulto, pero disminuido. No, tienes que saber de pediatría para poder tratarlo. Entonces, bueno, en cuanto a la fascia, va a depender de algunas patologías que puedan presentarse y que nosotros los vamos a asociar. Otra de las cosas que son diferentes en cuanto al adulto es que a los niños debemos tallarlo y pesarlo. Siempre debemos ver cuánto pesa y cuánto talla para nosotros evaluar su crecimiento y desarrollo. De hecho, se acostumbra en pediatría que dentro de los diagnósticos que el paciente tenga, infección urinaria, etcétera, al final siempre se coloque el diagnóstico en cuanto a el peso y la talla. Es decir, por ejemplo, preescolar masculino adecuado, con peso y talla adecuado para la edad, o con peso bajo y talla adecuada, o con talla baja y peso adecuado. Todo eso se debe colocar. O sea, esos diagnósticos son cosas que ustedes van a ver en ese momento en el pediátrico. Entonces, igual para eso, no sé si lo recuerdan, en trabajo comunitario hay algo que se llama percentiles, y con los percentiles es que uno busca si el peso que tiene el niño está adecuado para los meses que actualmente tiene. O sea, ahí lo van a buscar por meses, no por edad, no por edad en años, sino por edad en meses. Y eso, o sea, vamos a decir, para cuando van a ingresar al niño, cuando le están haciendo la historia para ingresarlo, deben hacer eso siempre. Buscar en los percentiles. Esa tabla de percentiles va a estar siempre allí en el hospital. Porque si ustedes en el Mosby, por ejemplo, pueden buscar esos percentiles. Sin embargo, esos están hechos para los niños de donde se escribió el libro. En cambio, para los niños venezolanos están las tablas establecidas por el Ministerio de Salud de cuánto deben nuestros niños tallar y pesar a cierta edad. Entonces, de toda manera, claro, en el triaje, que tú estás viendo los pacientes, vamos a decir entre comillas un poco rápido porque estás viendo todo, igual tú debes tener una práctica, porque la enfermera siempre te va a decir cuánto pesa el niño. Ella ya, antes que tú lo veas, ella ya te ha dicho cuánto ha pesado. Normalmente nos lo pasaba en un papelito cuánto pesaba el niño, porque para que tú puedas sacar la cuenta cuando le vas a colocar la dosis del medicamento. Sin embargo, debes tener la costumbre de que ver el peso y saber a vuelo de pájaro si está adecuado para la edad. Ajá, profe, pero ¿cómo lo hago sin los percentiles? Bueno, hay unas formulitas así por encima con que lo pueden hacer. Pero vuelvo y les repito, si ustedes van a ingresar al niño, no pueden partir de estas formulitas que les voy a enseñar, sino de los percentiles que están establecidos. Entonces, bueno, fíjense que normalmente, ¿verdad?, al nacer, ellos pesan entre 2.500 y 3.500, es lo que se acepta aquí. Aquí, bueno, 3.800. Eso es dentro el rango normal del peso al nacer. Normalmente, entonces, el niño duplica el peso al nacimiento. Duplica el peso del nacimiento a los 5 meses. Es decir, que si nació pesando 2.500, a los 5 meses él ya debe pesar unos 5 kilos.
igual lo triplican al año y lo cuadruplican a los 2 años. Entonces tú puedes preguntar, ¿cuándo? Pero que eso es algo que la madre sí siempre se recuerda. ¿Cuánto pesó cuando nació? Ah, tanto. Entonces, o sea, sobre todo puedes sacar esta cuenta cuando está todavía menor de 2 años, puedes sacar la cuenta rápidamente y ver si su crecimiento va rápido, a pesar de que sencillamente vino por una fiebre y no lo vas a ingresar, pero así tú alertas a la madre, mire, debe estar pendiente del niño, control de niño sano, donde van a ir viendo cómo va el crecimiento y desarrollo. Igual, entonces están estas formulitas, ¿verdad? Que de 1 a 6 años, si el paciente tiene de 1 a 6 años, tú agarras la edad que tiene el paciente, lo multiplicas por 2 y le sumas 8. Y entonces te va a dar el peso que debería tener. Si es mayor de 7 años, agarras la edad, la multiplica por 3 y lo sumas en 3. Esto es la edad en años. Ahora, como yo me lo aprendí, fue como me lo enseñó el profesor Torres, me lo aprendí fue, al año pesa 10 kilos, a los 5 años pesa 20 y a los 10 años pesa 30. Al año pesa 10, a los 5 años pesa 20 y 30 kilos debe pesar a los 10 años. Vuelvo y repito, esto es un promedio para que tú más o menos veas por encima si el niño va creciendo, va teniendo su talla y su peso de acuerdo a su edad. Igual en cuanto a la talla, igual está esta formulita que tú agarras la edad, la multiplicas por 6 y le sumas 77. Más o menos con eso te das con la talla. Perdón. Entonces, bueno, igual en cuanto a la piel, van a evaluar lo que es la cianosis y todas esas cosas, si hay palidez y con qué puede estar asociado. El recién nacido puede estar con cianosis y lo vamos a asociar con problemas cardiorrespiratorios, con problemas de alguna malformación a nivel del corazón, un cierre que no ocurrió porque normalmente el tabique que está entre las aurículas y los ventrículos debe cerrarse. A veces no se cierra, entonces eso va a producir cianosis porque se va a unir la sangre que está desoxigenada con la que está oxigenada. Aquí tenemos una cianosis a nivel peribucal. Igual la ictericia nos va a hacer nos va a hacer alertar de problemas de incompatibilidad de la sangre de la madre con la del niño. ABO o RH son clases que van a ver mejor toda esa fisiología que deben saber, van a ver mejor en pediatría. Igual TORCH son enfermedades infecciosas que puede haber tenido la madre durante el embarazo, como son la rubiola, el sarampión, varicela. Todos esos entran dentro de este grupo que se llama TORCH y que el recién nacido puede presentar ictericia en el momento del nacimiento. Igual, bueno, en cuanto a la temperatura, hemos hablado bastante, que la más confiable es la óptica, ya saben por qué, y bueno, eso no cambia mucho. Recordar, también se lo dije, que el perímetro cefálico al nacimiento es de 35 centímetros, recordando que entonces a nivel adulto el promedio es de 53, que es este numerito volteado. Recordar otro, las fontanelas, que entonces vamos a tener la fontanela anterior, ¿verdad? Que va a estar abierta por lo menos hasta el año y medio, hasta los 18 meses. En cambio, la posterior puede hasta el paciente nacer con la fontanela posterior cerrada, pero puede persistir abierta hasta los 6 meses. Igualmente existen
enfermedades como lo que es el labio leporino, que nosotros debemos evaluar en toda la parte de la boca, de la nariz, y que la cialorrea que va a presentar el niño debe eh, ya no debe pasar por lo menos al año. Igual de otra cosa que vamos a ver en los dientes es la salida de los primeros dientes. Les van van a tener que aprenderse en pediatría a qué edad van saliendo cada uno de los dientes, o sea, a qué edad, a los cuántos meses salen los incisivos, a qué edad salen los colmillos, y así los caninos, perdón, y así cada uno de los tipos de dientes, las muelas, todo eso, y entonces a qué edad va a haber el cambio de cada uno de esos dientes. Las amigdalitis, como saben, es algo muy frecuente que van a ver en pediatría, y igualmente lo que es la otitis. Todo eso, bueno, por infecciones respiratorias, por su cambio de sistema inmunológico, toda esa fisiología y fisiopatología la van a ver en pediatría. Recuerden en oídos, recuerden que se lo comenté cuando vayan a hacer la otoscopia, ¿verdad? Se acuerdan que yo les enseñé que en el adulto es traccionar el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás. En cambio, en el recién nacido, en el niño pediátrico, lo vamos a traccionar hacia abajo, hacia atrás y hacia abajo. Y esto es porque el conducto está más horizontalizado. Y ahí yo les expliqué que eso es una de las cosas que le van a preguntar, por ejemplo, en pediatría, porque hay más otitis en la infancia que en un adulto. Y es por esa horizontalización que entonces todas las secreciones que hay a nivel de las fosas nasales pueden ir a la parte del oído medio. Bueno, recordar, habíamos dicho que en cuanto a la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Que en el recién nacido es entre 120 y 160 latidos por minuto, y que de hecho ese es el promedio que nosotros vamos a ocultar durante toda la vida intrauterina, entre 120 y 160. Si está por debajo de eso, hay bradicardia fetal; si está por encima, taquicardia fetal. Entonces el primer mes el recién nacido tiene esa misma frecuencia cardíaca. Ya a medida que va creciendo, va bajando la frecuencia cardíaca. De hecho, eso tiene su explicación fisiológica. De hecho, en los animales, mientras más pequeños son, tienen la frecuencia cardíaca más alta. Igual pueden llegar a haber soplos fisiológicos y ruidos fisiológicos, tercer ruido, cuarto ruido, como lo vimos en tórax cardíaco. Pero eso es por parte de la fisiología del paciente. Bueno, en cuanto al abdomen, a la inspección, siempre vamos a ver una distensión, ¿verdad? Va a estar distendido, va a estar globoso, pero eso es parte de lo normal. Sin embargo, el paciente en algún momento te puede llegar la madre puede referir alguna distensión súbita, entonces tienes que empezar a pensar en algún tipo de peritonitis, perforación del intestino, etcétera. Estas son cosas que pueden ocurrir, ya que por el ¿cómo se llama? Porque puede venir con algún tipo de malformación intestinal, cosa que puede producir una obstrucción intestinal. Una de las cosas al examinarlo es evidenciar que el ano esté perforado y no esté imperforado, como a veces puede suceder, no nos damos cuenta. A veces, sobre todo si la madre es primeriza, pues la primera vez que tiene un niño, entonces no se da cuenta que el niño debe evacuar, todas esas cosas. Entonces nosotros debemos estar pendientes. Vamos a evaluar, ¿verdad? Los mismos músculos rectos abdominales. Ellos van a estar
separaditos al principio, o sea, si examinamos bien a la palpación, van a estar un poquito separaditos, porque tienen que tomar tono, pues, tono muscular para que eso se termine de cerrar, y eso va a ser más que todo cuando el niño empiece a caminar, porque cuando está acostado, mientras está acostado, los músculos abdominales hacen mucho menos esfuerzo que cuando estamos de pie, entonces necesita mantener la víscera en su sitio. El ombligo normalmente se cae a los 7-10 días. Las hernias umbilicales pueden persistir siendo dentro de lo normal hasta los 2 años. Algunos cirujanos pediatras hablan hasta los 4 o 5 años, que se puede esperar que eso cierre espontáneamente, así como hay una diástasis de los rectos, persista el ombligo. Hay unas cosas que les van a explicar en pediatría, que se lo van a tender a preguntar también, y quisiera comentárselo de una vez. Lo que es la diferencia entre onfalocele y gastroquisis. Onfalocele y gastroquisis. Puede suceder que en vida intrauterina, ¿verdad? Recuerden que uno era una lámina como embrión, ¿verdad? Y sencillamente esta lámina se fue plegando, se fue doblando hasta que formó un tubo, que es vamos a decir, la caja torácica y el abdomen, y ellos se unen aquí adelante. Ese tubo, para terminarse de formar y pegarse, esa lámina se pega es aquí adelante en la línea media, y por eso es que tenemos esas marcas allí en toda la línea media. Puede suceder que no se cierre a nivel abdominal, no haya un cierre de la pared abdominal, y entonces cuando el niño nace van a ser con sin el cierre, es decir, entonces con las vísceras afuera. Estas vísceras, ¿verdad?, pueden estar cubiertas por peritoneo, es decir, que no se haya cerrado nada de la pared y solamente se haya cerrado el peritoneo. Entonces van a estar cubiertas por el peritoneo parietal, o puede sencillamente estar sin peritoneo visceral, sin peritoneo parietal, pues. Entonces ahí está la diferencia entre estos dos términos. El onfalocele es cuando está cubierto por peritoneo. Es menos grave, ¿verdad? Menos grave las dos obviamente son quirúrgicas, pero el onfalocele tiene más sobrevida, porque al estar cubierto por peritoneo se mantiene un poco la fisiología, toda la temperatura, la hidratación de las vísceras. En cambio, en la gastroquisis, que está sin peritoneo, el niño nace así. Entonces, por ejemplo, tú estás en la rural, debes agarrar, tomar compresas, empaparlas con agua tibia o solución 09, colocárselas allí encima de los intestinos, cubrirlos con una bolsita y enviarlos para el hospital para que sea intervenido quirúrgicamente. Vuelvo y lo repito, en las dos ocasiones se debe hacer eso. Sin embargo, cuando está cubierto de peritoneo parietal, hay una mayor sobrevida del paciente. Y muchas veces esto no sucede en vida intrauterina porque no hay aumento de la presión abdominal. Y muchas veces el obstetra puede que no se dé cuenta, porque a través de un eco a veces es difícil ver que eso no se ha terminado de cerrar. Sin embargo, entonces cuando el niño nace y empieza a llorar, aumenta la presión intraabdominal y entonces todas esas vísceras se salen. Como les había dicho, bueno, igual dentro del abdomen y de los genitales, estar pendiente de que haya una perforación, de que el ano esté perforado, que es lo normal. Les hablé cuando vimos también en genitales lo que es la fimosis, que es cuando el pene no se retrae, y esto puede llegar a ser hasta normal en los 3 años. La hipospadia, que es cuando el orificio del meato urinario está a nivel ventral en el pene y no en la punta. La criptorquidia, que es que el testículo no descienda en los dos, o sea, uno de los testículos no descienda, sino que se quede a nivel abdominal o se queda en
en el trayecto inguinal, en el conducto inguinal. Entonces en ese caso, obviamente se debe referir a un cirujano pediatra porque hay que hacer descender ese testículo, porque si él se queda allí, pasa 6 meses o un año, se puede perder ese testículo. Igualmente, es por ello que entonces cuando ustedes examinan, una de las cosas también es examinar al recién nacido, evidenciar que estén los dos testículos en sus bolsas escrotales. Y la hidrocele, que es cuando el líquido peritoneal se encuentra en las bolsas escrotales, y eso es por una persistencia del agujero en el trayecto inguinal. Aquí tenemos el hidrocele, que se forma en la túnica vaginal por el líquido que viene del abdomen, líquido peritoneal. En la parte osteoarticular, una de las cosas que normalmente también tendemos a examinar en la cadera de los niños es evidenciar si hay algún tipo de displasia de desarrollo de la cadera. ¿Qué es eso? Bueno, que sencillamente el acetábulo no esté del tamaño adecuado para la cabeza del fémur, es decir, no abarque completamente la cabeza del fémur, y entonces ella se tiende a salir. Si ella se tiende a salir, entonces va a haber un daño en el desarrollo de la cadera del paciente. Entonces en este caso se pueden hacer las pruebas que se llaman de Barlow y Ortolani. En la prueba de Barlow, lo que vamos a hacer, o sea, vamos a tomar al niño aquí, como está aquí en la foto, con el niño en flexión de la cadera y flexión de las rodillas, y vamos a tender a través de la rodilla haciendo una fuerza hacia atrás y hacer a ver si se sale la cabeza del fémur, y eso no debe ocurrir, pues. Si se sale, entonces es positivo para Barlow. Y Ortolani es que entonces, estando afuera, tú haces abducción, ¿no? Estando hacia afuera como está aquí, haces abducción y entonces ella debe entrar. Normalmente en las dos se siente un clic al hacer esas maniobras. En ese caso, obviamente deben referirlo a un ortopedista. Obviamente que deben estar pendientes del desarrollo normal de la columna vertebral, de su curva, de su curvatura, de la cifosis dorsal, de la lordosis lumbar. Hay veces también que van a haber malformaciones de que hay un dedito de más, un dedito de menos, todas esas cosas que, bueno, ya eso es de referir. Hay veces también que no es en cuanto al número de los dedos, sino que ellos están pegados, que es la sindactilia. Está el pie plano, ¿verdad? Que es que hay una disminución de lo que es el arco longitudinal del pie. Igual aquí tenemos un caso de pie sambo o se me olvidó en este momento, pie equinovaro. Entonces el niño nace con el piecito bastante en abducción, y bueno, eso ya es un tratamiento de yesos y eso, que para llevar el piecito a su lugar. En la parte de neurológico, esta es una de las cosas sí también que deben también estar pendientes. Sobre todo hay reflejos que deben hacer en el paciente. No solamente los reflejos llamamos osteotendinosos, sino que estos son varios reflejos para evaluar el desarrollo neurológico del paciente. Entonces existe lo que es el reflejo de Moro, el reflejo de succión, de búsqueda, de prensión, que ustedes deben buscarlo. Tenemos aquí el reflejo de Moro, ¿verdad? Que es que tú colocas al niño, ¿verdad?, en esta posición y bajas la mano como que si haciendo que se va a caer. Entonces el niño abre los miembros superiores y las manos, los dedos, todo, por el susto, obviamente, y entonces eso es parte de un reflejo. Estos reflejos no solamente deben aprenderse cómo se hacen y cuál es la respuesta que va a tener el paciente, sino que deben aprenderse
¿en qué momento desaparece? ¿A qué edad? ¿A qué edad desaparece? Porque si persiste el reflejo después de cierta edad, entonces uno piensa que hay una deficiencia en el desarrollo neurológico. Igual está el reflejo de succión. Nadie le enseña al niño, ¿verdad?, cómo va a succionar en la mama de su madre para la leche. Eso es un reflejo que al colocarle el pezón de la madre, él va a buscar hacer la succión. Igualmente está el reflejo de búsqueda que ustedes hacen caricias alrededor de la boca, lateralmente, y él va a tender a buscar porque piensa en el pezón de la madre. Eso se llama el reflejo de búsqueda. El reflejo de prehensión es que ustedes aprietan la palma de la mano del niño y él va a buscar cerrarla. Como les dije, todos estos reflejos tienen su explicación neurológica y su edad a la que deben desaparecer. Y bueno, hasta aquí terminamos. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué le pareció la clase? ¿Tiene algo que agregar? ¿Tiene algo que recordar? Que digo que está todo muy bien, sobre todo la ilustración congénita de cadera, está muy bien. Espero que cualquier pregunta que te haga se la conteste rápido, porque tú tienes conocimiento suficiente para responder a cualquier pregunta que te haga. Vamos a esperar a ver qué dice. Gracias. Ajá, necesito que hagan alguna pregunta entonces. Si tienen alguna pregunta, o que les quedó claro, querían comentar algo, o por ejemplo tenían algunas dudas antes y más bien resolvieron su duda en cuanto a ahorita. Doctor. Dime. Bueno, estuvo muy buena clase. Yo tengo una duda, bueno, es una curiosidad. Es con respecto al ombligo. Ok. No sé, o sea, por lo que estaba viendo ahí, dijo que era de 7 a 10 días es que se tiene que caer. ¿Cómo es lo normal que se debe de ver? O sea, el momento que se está curando. O sea, no sé si hay algunas imágenes y eso. No tengo imágenes ahorita. Sin embargo, él cada vez va perdiendo la coloración. Voy a poner aquí. Él va perdiendo la coloración a medida que van pasando los días. La madre debe estar pendiente que no haya ningún tipo de secreción, sobre todo, y si existe, ¿verdad?, que puede ser que sea con olor a orina o con olor a heces, eso son emergencias. ¿Ves cómo va perdiendo la coloración? ¿Por qué? Porque aquí a nivel de la base del ombligo, pues se cierran todas las arterias y entonces todo ese tejido va perdiendo su circulación y entonces se va poniendo cada vez más negrito. Y de hecho, como estás viendo, él va a tender a caerse. Recuerda que es un tejido diferente a la piel como tal. Es una... como le dije, debe estar pendiente de que no haya ninguna secreción y todos los días se hace una curita simple con alcohol. Aquí tenemos más imágenes, como se ve. Muy buena esa. Muy buena esa. Aquí está ya prácticamente negrito, ya que se va a caer, ¿eh? Y aquí prácticamente está recién nacido, que tiene su coloración, pero ya en la base está empezando a ponerse negrito. Pero ya sepa la próxima que poner más imágenes del ombligo. Bueno, ya si no, cualquier cosa me las hace después que vean la clase, la grabación. De verdad que muchas gracias, doctor Torres, por haber estado con nosotros hoy. Y le agradezco mucho, de verdad. Le agradezco mucho porque es un momento en que uno comparte entonces con usted, pues. Perfecto. Y gracias a ti por la conferencia.
Estuvo muy bien, muy completa, muy completa, muy completa. Espero que todos hayan quedado satisfechos. Gracias.